Muy bien. Estamos en estos momentos, vamos a entrar en comunicación con el señor Naguib Churliza. Él es un gran especialista y amigo de la Casa de Frecuencia del Bien. Señor Churliza, bienvenido al programa. Muy buenas noches, mi querido Sandro, y a todo nuestro público oyente. Es una felicidad muy especial tenerlo hoy en nuestro 42 aniversario, abriendo nada más el programa, ya estar con usted aquí en el programa. Y bienvenido en realidad. Y ese es un momento especial porque comentábamos acá con el equipo que hoy tuvimos la grata ocasión desde tempranas horas, bueno, ayer 16 de septiembre, desde tempranas horas de hacer este brunch especial y degustar el riquísimo jamón serrano peruano de Huaraz, ¿no? Que es realmente una delicia y que lamentablemente mucha gente no lo conocen. Casi todos los que estuvieron acá era la primera vez que lo probaban. Yo sé que usted es un experto en ese tipo de temas gastronómicos, más aún si son peruanos todavía de raíces andinas. Cuénteme acerca de esta delicia. Mira, la historia del chancho que llega a América, llega con los españoles. El origen del chancho en realidad es el jabalí salvaje del África, que hace miles de años que es consumido por todo el resto del mundo. El origen del jamón se atribuye en realidad a España misma, puesto que durante la etapa de la conquista de Roma a España, donde permaneció por más de 800 años, aprendieron la manufactura de los fiambres, los embutidos, entre ellos el jamón, que luego se propaga por el resto del mundo. Acá en el Perú tenemos varias variedades de jamón, de recetas propias, espectaculares. La de Huaraz, la del norte o jamón planchado y la de Cajamarca, que se usa para el famoso chámbar trujillano. Todos son elaborados en realidad en base al nitrito. Son jamones que son primeramente puestos a secar en una cama de sal y cubiertos con sal, y esa sal se va drenando los jugos que va botando por varios días consecutivos. Luego, en el caso del jamón huaracino, el aderezo en general es el mismo que el de Cajamarca, que viene a ser sal, pimienta, en el caso de los jamones más antiguos, la pimienta del Molle andino, y un poco de ajo y azúcar para terminar de curarlo. Y finalmente, en todas las casas andinas siempre existía el fogón de la cocina, donde el tubo de la chimenea tenía, al igual que en Europa, debe ser una cocina ya europeizada, di tú, tenía unos ganchos donde poder colgar las piezas de jamón para que la carne finalmente tuviera un sabor ahumadito de la leña con la que se cocinaba en la cocina. En el caso del jamón del norte o jamón de Trujillo, que también se consume en Piura y en otros lugares del norte costeño peruano, tenemos que también es con azúcar, pero con la misma preparación. No lleva el ajipanca que sí lleva el huaracino y que sí lleva el cajamarquino, lleva en vez de ello ají amarillo o palillo frotado, y luego, una vez que está ya, que ha pasado por el proceso de secado, los jugos con la sal, el nitrito para curarlo, el aderezo para colgarlo y ahumarlo, cuando se baja se rocía de azúcar rubia y con una plancha de carbón se quema todo el azúcar exterior, lo que le da un sabor ligeramente dulzón. Pero tampoco debemos olvidarnos del famoso jamón del país, que también es un plato tradicional peruano, criollo y muy limeño, con el que hacen las famosas butifarras. Claro. El jamón del país, contrario a los otros jamones, que todos son o colgados o ahumados o dejados secar a la intemperie en las zonas de las alturas del Perú, el jamón del país peruano es una pierna de chancho a la que se la deshuesa, se le adereza con un poco de sal, pimienta, ajo,
ají amarillo o palillo, se agarra bien en forma de un jamón con pabilo y se pone a hervir en una olla con agua, a la cual en algunos casos se le agrega algunos granos de pimienta de chapa, algunos clavos de color, una ramita de canela y un par de hojas de laurel, y se hierve a razón de media hora por kilo del peso de la pierna del chancho. Se saca del agua de la cocción, se deja reposar por un día en una rejilla para que se seque todo el agua de la cocción, y a partir de ahí ya puedes trabajarlo y cortarlo o rebanarlo como tú quieras para tu famoso jamón del país. Entonces estamos acá rodeados de jamones en realidad. Ahora, no quiero quitarle mérito a ninguno porque todos son igual de deliciosos y todos son igual preparados de muy primer nivel, ¿no? Yo he probado el jamón ibérico, el jamón de España, ese famoso jamón de allá de la madre patria, y como que no tiene mucha similitud con el jamón de Huaraz, ¿no? Que es un sabor completamente diferente. Es que te explico. El jamón ibérico San Negra está más familiarizado con la elaboración de un prosciutto que se consume en Italia. Además que es una variedad de chancho muy distinta, a pesar que también es descendiente del jabalí. Es un chancho que se alimenta exclusivamente de bellotas silvestres, que se cría salvaje en los campos y que tiene las patas el doble de largas de lo que tiene el chancho común. Prácticamente la altura del chancho español, el que se usa, el de bellota o pata negra, es un chanchito que si tú lo miras de lejos, la altura de un pony. ¿De un pony? Las piernas son, sí, así es, son piernas muy largas. Luego, en los tiempos modernos, que se hace? Se les cría en corral, pero meses antes de ser beneficiados, se sueltan en los campos de bellotas para que se alimenten de bellotas. Eso le da un sabor muy distinto y una característica de que por el color mismo de la bellota, la carne es más oscura. Claro. Y también porque a mayor cantidad de tiempo de maduración de un jamón, más oscura se va volviendo la carne. Está considerado uno de los jamones más gourmet del mundo y está considerado tal vez en los jamones más caros de la tierra. Muy bien. Tanto así que en Estados Unidos, cuando estaba prohibido todavía por el Departamento Agrario y de Alimentación de Norteamérica la importación del jamón de España, porque no era de proceso industrial, se desarrolló una bolsa de valores a futuros de cuando el gobierno americano autorizara el ingreso de jamón de jabugo a los Estados Unidos de América, y se desarrolló toda un boom de precios que eran inalcanzables, ¿no? Y este jamón, el precio de un caviar. Y este jamón serrano de Huaraz es medio adictivo, ¿no? Como que uno come un trozo y quiere otro y otro y otro más. Eso se debe a que todos los jamones que son curados con nitritos tienen una potencialización de sabor, como si tú cocinaras una carne con una virtud Ajinomoto, ¿no? Oh, caramba. Se potentiza el sabor. Entiendo. El defecto que tiene esa adicción a esta maravilla es que los nitritos son muy dañinos para el cuerpo. Entonces es una delicia que hay que aprender a comer con límites, no convertirla en un plato de diario. Correcto. Acá está Jorge Carvajal, adelante. Sí, justo quería Jorge, hacer una consulta. No te escucho bien, está muy bajo tu audio. Acá viene. Sí, un segundito. Este es Extremos, episodio número 519. Sí, adelante Jorge, por favor. Sí, sí. Una consulta, justo recuerdo este año cuando me encontraba en España, vi que los jamones los tenían colgados en casi todo el aeropuerto y en casi toda la ciudad. ¿Cuánto tiempo pueden permanecer
el jamón como tal así, ¿no? Mira, un jamón curado de la familia de los prosciutos o de los jamones pata negra o jabugos te puede durar colgado por más de un año. Un año. Porque a más tiempo de maduración, más sabrosa es la carne y más seco es ese jamón. O sea, de otras palabras, ya se termina de curar, ¿no? Porque por el proceso de elaboración que lleva, en realidad los jamones son productos, con excepto del jamón del país que es hervido, por los nitritos que contienen y la cantidad de sodio que ha absorbido los líquidos y las sangres y los jugos de la carne, ya han sido prácticamente preservados a la antigua, como en la época de Atila y los hunos, que las carnes se dejaban en sal, y como en la época de los incas, que hacían lo mismo con el charqui. O sea, entonces cuando tú ves una carne fresca de alpaca, que ahora ya se ha puesto de moda, yo lo he comido ya desde hace más de 40 años en Arequipa, el charqui de alpaca, cuando tú ves la carne fresca de alpaca, es una carne clara, no es una carne oscura como la res. Se va volviendo oscura por el proceso de deshidratación del charqui. Tú podrías considerar el charqui un jamón súper deshidratado. Y esto se hace entonces también con otras carnes, como me está diciendo. Por supuesto que sí. Lo que es el proceso de secado de carnes, no te olvides que en tiempos precolombinos ya existía el charqui de alpaca, de vicuña, de guanaco y de llama. Lo que pasa es que ya hoy solamente estaba destinado al consumo de los incas, el de vicuña, así como la fibra de vicuña era para las familias reales. Y adelante. Una consulta más. ¿Se puede decir entonces que el proceso de maduración del jamón es muy similar al del queso también? ¿No? Porque al menos en mi caso yo compro el queso casi como para un año y lo tengo muchas veces en el refrigerador. A veces le sale un poco de hongos, pero bueno, se saca el hongo y se sigue comiendo, ¿no? Y bueno, yo siento como que poco a poco también el sabor se va... se va acentuando, se va sintiendo cada vez más fuerte, ¿no? Y no es que se malogre, bueno, mira, se conserva por un buen tiempo. Claro, depende de la temperatura que tenga tu refrigerador, porque si tu refrigerador está regulado en una temperatura de frío muy alta, te secaría demasiado el queso y le daría una textura más como la de un queso parmesano. Entonces, si tú tomas un maravilloso queso de Cajamarca tipo suizo o tipo andino, o lo mismo uno de Huaraz, o lo mismo uno de Arequipa, tú puedes, ¿qué hago yo en mi caso? Como en el Perú no hay la cultura de comer el queso maduro como si lo comes tú, lo como yo y poca gente lo sabe hacer, yo compro el molde entero y dependiendo de invierno o verano lo dejo fuera del refrigerador, como también acostumbran a hacer las familias alemanas, por supuesto tapado por un mosquitero, en una fuente, ¿no? Hasta que el queso madure. ¿Cuándo sabes que el queso madura? Cuando ya el queso se ablandó. Incluso en la época que estaba prohibida la importación de quesos en el Perú, por suerte todavía conseguíamos en el mercado, con mi padre, en paz descanse, un magnífico queso peruano que ahora se puso de moda y antes no cotizaba a nadie, que es el queso paria de Puno, que es el auténtico paria, porque Arequipa empieza a elaborar un queso tipo paria cuando en la reforma agraria expropian el fundo paria de Puno y baja la producción que abastece pues rocoto relleno. Sin queso paria en Arequipa no es rocoto relleno, ni pastel de papa sin queso paria es un pastel de papa arequipeño. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo compraba los quesos paria en molde entero, en algunos casos los inyectaba de Oporto, en otros casos los bañaba en Jerez, en otros casos las ponía, si quería yo, un bourbon, y los cubría con una tela humedecida en ese licor, y luego los forraba en aluminio y los metía en el refrigerador de la casa de Chaclacayo que tenemos. Y ahí los dejaba madurarse 2 o 3 meses. La gente de Lima que llegaba y se le servía este queso,
decía, pero Dios mío, ¿de dónde han sacado esta maravilla? Y mi truco era que yo maduraba y saborizaba los quesos porque en el Perú no había. Claro. Ya luego hoy en día gozamos de una gran abundancia de quesos en el Perú, en diferentes partes, en Ayaví, en Cusco, en todas partes, gracias a la cooperación suiza y a la cooperación alemana, que a raíz de la reforma agraria y la extinción de la fabricación de quesos en el Perú, empezaron a establecer en las zonas ganaderas, en las cooperativas, fábricas y enseñarles a fabricar quesos en el Perú. De ahí que en el Perú tienes el queso andino, tienes el queso tipo suizo, tienes el mantecoso de Cajamarca, tienes el queso azul de Cusco, de Quispicachi, que en Lima muy rara vez lo vas a encontrar, y que son maravillas de lo que es el producto lácteo, el queso peruano, ¿no? Señor Churliza, ¿cómo está? Le saluda Ana Rosa. Hola, Ana Rosa. Antes que nada, un gran beso y abrazo para ti. Gracias, igualmente. Ahora que está comentando acerca de los quesos, ese procedimiento que ha mencionado, o el tenerlo por un largo tiempo, ¿se puede hacer con cualquier tipo de queso o hay algún tipo de queso especial que con el que el sabor sería muchísimo mejor? Mira, te voy a ser sincero, con casi todos los quesos logras maravillas. En el queso paya, en el caso de Puno, que es el mejor para mí, que es el queso de Ayaví en Puno, tienes que ponerle un elemento húmedo como hacía yo, para que no sucediera de que el queso se ponga muy seco. Ya se vuelve más hacia la gama de los parmesanos, porque en lo que es clasificación de quesos tú tienes el queso fresco, el queso blando y el queso duro, que todos dependen de la fabricación del queso mismo y de la fórmula de fermentar los quesos. Claro. Entonces tú tienes que los quesos, muchas te preguntas por qué este queso es tan barato y por qué este queso es más caro. Claro. Es que hay variedades de queso que requieren 15 litros de leche para elaborar 1 kilo, y hay kilos de queso que requieren de 50 kilos de leche o litros de leche para elaborar 1 kilo de queso. Ajá. Bien, pero entonces en cualquiera de los casos uno puede dejar su queso primero fuera o hacerlo madurar, como quien dice, durante un buen tiempo, unos 2-3 meses, para que quede bien. Efectivamente, tú tienes que ir escogiendo de acuerdo a la variedad de queso el tipo de maduración que quieres darle. No, entonces, por ejemplo, los quesos blandos, cuando tú los quieres madurar en verano, déjalos una semana a la intemperie y te darás cuenta pues que te encuentras con una maravilla de queso por el sabor, ¿no? Claro, se hace más profundo, más intenso, ¿no? Perfecto. Exactamente. Muy bien. Señor Churliza, muchísimas gracias por su participación. En otra oportunidad también nos va a encantar hablar con usted sobre las pachamancas, que ahora se están dando cada vez más. El otro día hemos estado por Carapongo, por Huachipa, y vemos que hasta la hacen en la misma vereda. Digamos que fungen como si fuera un hueco, ¿no? en la tierra, pero en realidad es en vereda, hay a la olla, en fin, hay una serie de métodos novedosos, ingeniosos que tenemos los peruanos para crear estos platos típicos tan deliciosos y que increíblemente mucha gente no los conoce. Mayormente consumen el fast food o lo del día a día y desconocen estas delicias que son de origen nacional. Así es, no solamente andino, porque no hay que olvidarse que en Caral, que es la ciudad más antigua de América, con 4.000 años de antigüedad como mínimo, en las excavaciones arqueológicas han encontrado restos y evidencias de que ya la pachamanca se consumía en Lima en esa época. Correcto. Cuando yo era niño era tradicional que se hicieran pachamancas también en las grandes casonas de Lima, puesto que las casonas tenían grandes jardines y te permitía contratar gente.
Ahora, en el lugar del Perú que más ha prevalecido la pachamanca, y lo encuentras en todas partes, es en Huancayo y en el departamento de Junín en pleno. Correcto. Y con el arribo de la gente de Junín a Lima, han encontrado que existe una demanda en Lima, porque Lima dejó la moda de la pachamanca hace mucho tiempo y está retornando gracias a la gente de Junín. Excelente. Ana Rosa, para despedir. Sí, muchas gracias, señor Churliza, por habernos acompañado en esta ocasión, sobre todo para poder Encantado, Ana Rosa, cuando quieran, a su disposición. Mil cariños a todo el público de ustedes, que hoy celebramos juntos un aniversario más de esta estación de radio que nos hace la vida más fácil. Aquí, muchas gracias. Bien, muchas gracias, señor Churliza, y hasta la próxima. Hasta la próxima, bendiciones.